Vamos a hablar de responsabilidades. Es algo que todos tenemos. Y no todas son iguales, hay responsabilidades más importantes, otras menos importantes. Y entendemos como responsabilidad el hecho de cumplir con nuestras obligaciones, con nuestras promesas, y asumir también las consecuencias de nuestros actos. Eso es responsabilidad. Y a medida que crecemos, las responsabilidades se van sumando. Cuando somos chicos, bueno, no tenemos responsabilidades. Se nos da todo hecho. Pero a medida que crecemos, tenemos que asumir responsabilidades y empezamos, bueno, a aprender a ponernos las zapatillas, a atarnos los cordones. De a poquito, cada cosa a su tiempo. Y de hecho, esa es la diferencia entre un niño y un adulto. En 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. A medida que uno va creciendo, empieza a asumir cada vez más responsabilidades. Tenemos responsabilidades con nuestros seres queridos, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras amistades, en el trabajo, en los estudios, con nosotros mismos. Y sobre todo, tenemos responsabilidad delante de Dios. Y la Biblia habla muy claramente sobre este tema. En Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno tiene la responsabilidad de su propia vida, sus propios actos delante de Dios. Y el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, en el capítulo 6, versículos 7 y 8, diciendo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pues el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y Dios verdaderamente espera que nosotros seamos responsables en todos los aspectos de nuestra vida, verdaderamente responsables. En las cosas pequeñas y en las grandes. Él, por ejemplo, nos dice, a través de Pablo, que las personas deben trabajar para obtener su alimento. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Los hombres deben asumir la responsabilidad de proveer para su casa. 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y la verdad es que las personas tienden muy frecuentemente a evitar la responsabilidad personal, a echarle la culpa a otros. Es lo que se hizo desde el comienzo de la vida. Adán le echó la culpa a Eva. Génesis 3:12 dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La culpa es de ella. Pero no termina ahí la historia, porque en el versículo 13 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Cada uno delega la responsabilidad en otro. Caín, todos sabemos lo que él hizo, pero tampoco se hizo cargo. En Génesis 4:9 leemos: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Bueno, conocemos a Pilato.
Él tampoco quiso asumir la responsabilidad de sus actos. Y en Mateo 27-24 leemos: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá a vosotros. Él quería declararse inocente de la muerte de Jesús. El hecho es que Dios no puede ser burlado. Y todos estos intentos de evitar responsabilidad, de delegar la responsabilidad en otros, son completamente inútiles. Porque el Señor también dice a través del apóstol Pablo, en la carta de los Romanos: no tienen excusa. Él es inexcusable hombre, también dice. En Romanos 2:6 dice que Dios pagará a cada uno conforme con sus obras. El Señor Jesús le decía a la gente: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esa es la responsabilidad de cada uno. Cada uno tiene la responsabilidad de escuchar, porque el Evangelio es predicado. Arrepentirse de los pecados y creer en el Evangelio. Y también tiene la responsabilidad de que su vida sea para la gloria de Dios. Porque todos deberemos dar cuenta delante de Dios. Y el Señor dice en Lucas 12:37: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y el 47 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. La parábola que vamos a estudiar ahora a continuación, bueno, habla precisamente de la responsabilidad que tenemos cada uno delante de Dios. Está en el capítulo 19 de Lucas que estamos estudiando, versículos 11 al 27. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y sigas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era malo, que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que sigo lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos de acá y decapitadlos delante de mí.
Vos sabés que las parábolas de Jesús, las parábolas del Señor, tienen una característica. Cada vez que estudiamos una parábola, volvemos a hablar de esto, la característica es que no cualquiera puede entenderlas. Las parábolas no son para cualquiera. Cuando las personas escuchan una parábola del Señor Jesús que habla de cosas sencillas, cosas de la vida cotidiana, la mayoría se queda en lo superficial. Muy pocos pueden entender el verdadero contenido de esa parábola, lo que el Señor verdaderamente quiere decir. Eso es para pocos. De hecho, en una ocasión los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, ¿por qué enseñas en parábola? En Mateo 13:11 dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Por qué hace esto el Señor? ¿Por qué enseña en parábolas para que solo unos pocos entiendan lo que verdaderamente quiere decir y para la gran mayoría quede velada? Bueno, porque las cosas del reino de Dios, los asuntos del reino de Dios, son solo para los que son del reino de Dios, para los que han nacido de nuevo. De hecho, cuando, ¿te acordás que Nicodemo vino de noche a hablar con el Señor? Y le dijo, Señor, sabemos que vienes de Dios por todas las cosas que haces. El Señor le dijo, en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios, para entender el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Hay que tener el Espíritu Santo, en definitiva. Entonces, a esos que se les ha concedido entender, bueno, se les dará más entendimiento. Con las parábolas van a comprender más los asuntos de Dios. Pero aquellos a los que no se les ha concedido, al contrario, van a tener menos entendimiento. Cada vez van a estar más duros con respecto a la palabra de Dios. El Señor dice, recién lo leíamos, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y como te decía, las parábolas se refieren a cosas sencillas, cosas cotidianas. Habla, por ejemplo, de un sembrador que sale a sembrar, algo que todos conocen, algo con lo que todo el mundo se puede sentir identificado. Habla de una persona que perdió algo valioso, una mujer que pierde una moneda, un pastor que pierde una oveja. Cosas que son fáciles de entender. Pero como siempre, como te decía, tienen un significado más profundo que unos pocos pueden alcanzar a comprender. Esta parábola en particular tiene como base una historia conocida por toda la gente de esa época, algo que fue muy notorio, muy conocido, como si nosotros ahora escucháramos una parábola sobre una noticia muy conocida. Ustedes saben que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y Israel no tenía reyes propios, por decirlo así. Los reyes de Israel tenían que ser autorizados por Roma, por el emperador romano. Por eso Herodes el Grande, el rey de Judea, de Israel, cuando nació Jesús, él había tenido que ir a Roma a hablar con el emperador Marco Aurelio para que le permitiera reinar bajo sus órdenes sobre Israel. El hecho que poco tiempo después que el Señor Jesús nació, 2 o 3 años después, este rey, Herodes el Grande, murió y
la nación de Israel fue dividida entre sus hijos, los hijos de este Herodes el Grande. La región de Judea, donde está Jerusalén, donde está Jericó, donde estaba el Señor, le correspondía a Arquelao, Herodes Arquelao. Y este Herodes Arquelao era odiado por los judíos, porque él quiso imponer su autoridad. Los judíos se opusieron y mandó matar a 3.000 judíos de Judea. Entonces, cuando él tuvo que ir a Roma a que el emperador lo autorice a reinar sobre Judea, los judíos de esa región mandaron una delegación a Roma para decirle que no le den el cargo de rey, que no le permitan reinar sobre Judea. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, el emperador escuchó a esta delegación y entonces resolvió quedando bien con las dos, con los judíos y con Arquelao. Entonces, a Arquelao le permitió gobernar sobre Judea, pero no le dio el cargo de rey. Le dio el cargo de gobernador, de tetrarca. No lo dejaba llamarse rey hasta que esperaba que los judíos lo aceptaran como rey. Después sí le iba a dar el cargo de rey. Pero eso nunca ocurrió. Siempre se llevó mal con los judíos, entonces el emperador lo echó, lo puso y puso gobernadores, entre esos gobernadores estaba Poncio Pilato, que vos conocés. ¿Sí? ¿Se entiende entonces la historia en la que está basada la parábola? Porque justamente trata de un noble que fue dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola dijo, pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a sus 10 siervos, les dijo ir a negociar. Y dice que los conciudadanos enviaron una delegación porque no querían que él reine sobre nosotros. Versículo 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo no queremos que éste reine sobre nosotros. O sea, claramente la parábola está basada en algo de la vida real, pero el Señor Jesús la aplicaba al reino de Dios, a cosas profundas. Entonces la gran mayoría, cuando escuchó esta parábola, se quedaban en lo superficial. Pero solo aquellos a los que les he dado a entenderla, a los que tienen el Espíritu Santo, pueden comprender lo que el Señor verdaderamente quiso decir. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, me alegro mucho. Bueno, el Señor narró esta parábola en Jericó. ¿Vos te acordás que él iba camino a Jerusalén a la última Pascua? Jericó era una ciudad, la última ciudad antes de llegar a Jerusalén estaba a 25 kilómetros, unas 6-8 horas de viaje caminando, cuesta arriba. Y había toda una multitud de gente que iba para Jerusalén. En ese tiempo había gente de todos lados para celebrar la Pascua. Y había una gran expectativa por la llegada de Jesús a Jerusalén, porque la gente había oído que él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, el Mesías. Había sanado a un ciego que le gritaba Hijo de David, ¿te acordás? Todas las cosas que tienen que ver con el Mesías. Entonces la multitud pensaba que Jesús iba a Jerusalén a levantarse a sí mismo como el rey, porque ellos esperaban un Mesías que las profecías no decían esto, pero ellos creían que sí, que iba a levantarse un Mesías que iba a echar a los romanos de Israel.
y que iba a instalar el reino de Israel y que le iba a dar prosperidad. Y ellos pensaban que Jesús iba a hacer eso. Y ya en otra ocasión el Señor había tenido problemas con esa clase de interpretación. Porque el Señor no vino a instalar un reino en Israel. Él vino a salvar a los pecadores. Cuando alimentó a los 5.000, ¿te acordás el milagro de la alimentación de los 5.000? Bueno, la multitud quiso en ese momento levantarlo. Y él se tuvo que esconder, dice, en un monte, dice Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces la multitud tenía la expectativa de que Jesús llegaba a Jerusalén y se iba a levantar como rey. Pero no solamente la multitud, también sus discípulos pensaban lo mismo. Ellos creían, siendo que Jesús les dijo una y otra vez que iba a Jerusalén a padecer en manos de los ancianos de Israel, que lo iban a crucificar, que iba a resucitar. Él siempre les dijo. Pero los discípulos no creían en eso. Ellos creían en lo que querían creer. Que él iba a Jerusalén a levantar un rey. No, me confundí porque hay una presentación de coros y dice anglicana. Y sí, está todo cerrado. Bueno, que les vaya bien a todos, buen año. Gracias. Bueno, como decía, los discípulos también tenían esta confusión. En Marcos 10:35 leemos: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Todos tenían esa expectativa. Pero vos fijate que el Señor, de toda esa multitud que había alrededor de él, solamente 2 personas pudieron alcanzar la salvación. Un mendigo ciego y nada más ni nada menos que la persona más odiada de Jericó, el jefe de los publicanos. Esas 2 personas alcanzaron la salvación, siendo que el Señor Jesús vino precisamente a eso. Él les dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús al mundo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. No a traer ninguna clase de reino terrenal, no a asumir como rey, no a traer prosperidad a Israel. Él no vino a eso, vino a salvar a los perdidos, a los pecadores. Por eso el versículo 11 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Entendés lo que te digo? El Señor les dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ellos escuchan eso, dice, oyendo ellos estas cosas, es como que no tenían oídos para eso. Ellos seguían creyendo que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, que Jesús llegaba a Jerusalén a instalar el reino de Dios. Entonces, ante esa confusión, es que el Señor Jesús les narra esta parábola. Y acá quiero hacer un paréntesis. Paréntesis para aplicarlo a nuestra vida. Ellos querían que las cosas fueran a su modo. Y no es así. No es a nuestro modo. Es al modo de Dios. Ellos estaban empecinados en que las cosas serían como ellos querían. Y no escuchaban la verdad. Ellos querían que Dios haga lo que ellos verdaderamente querían. Prosperidad, bueno, un buen tiempo. Y Dios no obra de esa manera. Dios hace su voluntad. Y te digo algo. Generalmente, Dios te marca un camino de dolor. Un camino difícil.
un camino arduo. El Señor tuvo que pasar por la cruz para ser rey. Ellos querían hacerlo rey ahí nomás. Pero no, faltaba todo el sacrificio, el dolor. Porque lo que Dios hace da fruto verdadero. Entonces, cuidado con querer que Dios haga tu voluntad. Nunca funciona eso. Siempre es conforme a la voluntad de Dios. Y de esa manera todas las cosas nos ayudan a Dios. Amén. Cerramos el paréntesis. Entonces el Señor les habló esta parábola para advertir a los discípulos que no era así, que Él no venía a Jerusalén a establecer un reino, que Él de Jerusalén iba a sufrir, iba a morir, y que iba a resucitar y que se iba a irse, y que en un tiempo lejano iba a volver. Pero con esta parábola les está diciendo que mientras Él no estuviera en la tierra, en ese periodo donde Él se va hasta que vuelva, los discípulos tenían una responsabilidad que cumplir. Entonces les narro esta parábola que la podemos dividir en dos. En una ida y en una vuelta. La partida y el regreso. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. El sentido espiritual de esto es que ese hombre noble está representando al Señor Jesús, quien después de los sufrimientos, de los padecimientos, de su muerte y de su resurrección, Él ascendería al Padre para recibir toda autoridad sobre los cielos y la tierra y reinar sobre toda la creación. Eso es lo que está haciendo ahora el Señor. Él está sentado a la diestra del Padre, reinando sobre todo el universo. Pero un día, que no sabemos cuándo, volverá. Luego de un tiempo largo, un tiempo indefinido, Él volverá. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Está hablando de sí mismo. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Antes de partir, este noble llama a estos 10 siervos y le entrega a cada uno una mina. Les da 10 minas, son 10 hombres, le da una mina a cada uno. ¿Qué es una mina? Bueno, una mina es una moneda griega que representaría el valor de 3 meses de trabajo para un jornalero, para un obrero. O sea que, para redondear, para tener una idea al día de hoy acá en Argentina, ¿cuánto sería esto? Bueno, 3 meses de trabajo podemos redondearlo en 3 millones de pesos. ¿Sí? Más o menos. Más o menos sería eso. Entonces estamos viendo que la cifra es una cifra considerable pero no excesiva. Pero no es tanto lo importante el valor de esa mina, sino el hecho que le da a los 10 lo mismo. Les da a los 10 una mina a cada uno. No le da a uno más ni a otro menos, le da a todos lo mismo. Y lo que el Señor espera es que ellos hagan que esa mina, esa moneda, dé fruto. Que, bueno, que hagan algo productivo con ella. Este es el punto de la parábola. Que los obreros debían, los siervos, debían asumir su responsabilidad. Debían dar fruto, debían hacer que esa mina diera algo productivo. Porque cuando el noble llegaría ya convertido en rey, iba a pedirles cuentas. Entonces, claramente estos servidores de este noble representan a los
creyentes en Cristo. Todos recibieron lo mismo, el Evangelio. Y el Señor espera que con eso que hemos recibido hagamos algo productivo. Esa es la tarea, la responsabilidad de cada creyente. Dar fruto para el Señor. Con el Evangelio el Señor también da dones y da oportunidades de servicio. ¿Qué hace cada uno con eso? Bueno, el Señor hace esto, el noble les da las 10 minas y se va. Pero dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Entonces, a espaldas de él, cuando este noble se va a recibir el reino, los conciudadanos, no los siervos de él, sino los de su clase, los de su raza, dijeron, no queremos que este nos sirva a nosotros. Y como en la vida real sucedió con Arquelao, pero la diferencia grande, enorme, es que los judíos tenían motivos para odiar a Arquelao y no querer que reine sobre ellos. Pero sobre este noble no había ningún motivo para estar en contra. Acá no vemos que el noble hubiera hecho nada para ganarse el odio de sus conciudadanos. El hecho es que sus conciudadanos no querían que él reine sobre ellos. Y esto lo que está mostrando es que los judíos odiaron a Jesús y se opusieron a él sin ninguna causa. Como dice en Juan 15:25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. No tenía ninguna causa. El Señor vino a traer salvación. Él vino a los suyos, dice, y los suyos no le recibieron. Sin ninguna causa. Que los judíos se opusieron a Herodes, a Arquelao, era lógico, pero que se opusieran a Jesús, se estaban oponiendo a Dios. Era una blasfemia. Pero el Señor regresará, ya no como un hombre sufriente, un siervo sufriente, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cada uno va a responder frente a él. Entonces, bueno, esta es la ida. Ahora vamos a ver el regreso. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha dado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 minas, 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas, y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Bueno, vemos que el intento de detener el nombramiento del rey fracasó, y este noble volvió como rey, y se reunió con sus siervos. Estamos hablando metafóricamente de la segunda venida del Señor Jesús. Nada puede detener al Señor Jesús. Cuando sus enemigos no pueden contra Él, Él reina con poder y autoridad, y a su regreso se reúne con los suyos para que rindan cuentas de lo que hicieron con lo que Él les dio. El Evangelio, los dones y las oportunidades de servicio que cada uno tiene. Entonces dice que vino uno y le dijo,
Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Fíjate que él no viene a decir, mirá, Señor, lo que he hecho. Él no viene jactándose. Él dice, lo que vos me diste dio fruto. Él se da cuenta que el mérito no es suyo, el mérito es del Señor, que le dio para que dé fruto. Y el rey lo elogió, dice, y le dijo, está bien, buen siervo, puesto que en lo poco había sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. En lo poco. La palabra original en griego es sobre lo muy pequeño has sido fiel, entonces yo te voy a dar mucho más. Dice que le va a dar autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro, dice, con la misma humildad, dice, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Había producido menos, pero lo que el Señor reconoce es la fidelidad, la responsabilidad, porque si bien el Señor nos dio a todos lo mismo, cada uno tiene diferentes circunstancias, cada uno tiene diferentes características, y cada uno da conforme a sus posibilidades. No todos tienen que dar lo mismo, pero lo que sí es importante es que sean fieles, que se hayan hecho cargo de lo que el Señor les dio. Entonces, también lo felicitó, lo elogió y le dijo, sé sobre 5, tendrás autoridad sobre 5 ciudades. ¿Te das cuenta? La desproporción y lo que el Señor da después. El Señor te da en este tiempo muy poco para que vos te hagas cargo, pero después te recompensa con muchísimo, desproporcionado. Esto quiere decir que allá en la gloria, en el cielo nuevo y la tierra nueva, no vamos a estar ociosos, vamos a tener oportunidad de servirlo, siempre, porque no hay nada más hermoso que servir a Dios. Entonces, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. La recompensa futura es desproporcionada, es gloriosa, para aquellos que son fieles con lo que el Señor les dio. Y dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y sigas lo que no sembraste. Vino otro, a los que también había recibido lo mismo que los otros, pero que no hizo lo mismo. O fíjate que la palabra otro, dice, vino otro. Esa palabra, en el griego original, la palabra traducida como otro, habla de algo distinto, de otra especie. No era igual a los anteriores, era diferente. Y este dice, en vez de dar fruto, en vez de haber hecho producir lo que Dios le había dado, lo que el Señor le había dado, no, dice que lo guardó, lo escondió. Y dice que lo hizo porque él lo conocía al noble y sabía que era una persona mala, una persona injusta. Tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que toma lo que no pusiste y llega lo que no sembraste. ¿Te das cuenta que no conocía verdaderamente al rey? Él tenía una idea del rey que no era la correcta. Y en vez de hacerse cargo de su responsabilidad, le echa la culpa al rey. En realidad es culpa tuya porque vos sos malo. Los otros dos se habían dado cuenta de que el Señor sí había sembrado en ellos, le había dado una mina para que esa mina dé fruto. Este hombre no. Este hombre dice, sigas donde no sembraste.
Él sembró en todos. Sembró en todos. Y muy lejos de ser alguien malo y severo, Él estaba dispuesto a recompensarlo. Pero esta persona que decía conocerlo sin conocerlo, ocultó los bienes del Señor. Entonces Él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que sigo lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Si es verdad que él pensaba de esa manera, aunque sea por temor, hubiera hecho algún tipo de esfuerzo para que esa mina produciera otras cosas. Sin embargo, no tuvo ningún problema, fue ocioso, menospreció lo que el Señor le había dado y lo escondió. El Señor le dice: mal siervo. Nunca el Señor va a decir mal siervo a uno de los suyos. Este no era un verdadero creyente. Era alguien que parecía que manejaba la misma cultura del creyente, hablaba como un creyente, pero su corazón no estaba entregado. Y el Señor lo despoja de todo privilegio. Los pretextos que levantó no eran verdad. Así que este siervo inútil solamente era movido por sus propósitos egoístas. No pensaba en los intereses del noble, sino en sus propios intereses. Y hay muchos que están en esa posición y que se engañan a sí mismos. Pero a Dios no lo pueden engañar. El Señor Jesús en Mateo 7 dice: muchos en aquel día, cuando Él vuelva, me dirán: Señor, Señor, yo te serví, eché fuera demonios, profeticé, iba a la iglesia, me bauticé, tantas cosas pueden decir. Pero ¿sabes qué? El Señor le dice: apartaos de mí, hacedores, jamás, nunca os conocí. Nunca fueron de Dios. Nunca. No existe el cristiano que se aparta. Eso no existe. Nunca os conocí. Y al pronunciar el juicio dice: quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Y los que estaban ahí sorprendieron: pero ya tiene 10. Y el Señor le dice: porque yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. El Señor dice: yo os digo, el Señor enfatiza esto, entended bien esto que está diciendo. Entended bien esto. Todo el que tiene se le dará. El que tiene se le dará. El que tiene fe tendrá más fe. El que tiene gozo tendrá más gozo. Gozo, fortaleza, santidad. El creyente crece, se le añade. Pero aquel que no es un verdadero creyente, aun lo que parezca que tiene, porque no es verdadero, se le quitará. Porque no tiene verdadero gozo, no tiene verdadera santidad. Todas esas cosas falsas se dan despojados. Y también aquellos de mis enemigos, aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. A los enemigos, cuando el Señor regrese, recibirán castigo. Castigo. Ahora, la historia, esta parábola es muy clara para los que entienden.
Habrá recompensas y habrá consecuencias, castigos. A simple vista parece que hubiera tres clases de personas. El siervo fiel, los siervos fieles, el siervo infiel y los enemigos. Pero en realidad hay dos clases de personas. Están los siervos fieles y los enemigos. Aquellos que parecen pero no son, en realidad están con los enemigos del Señor. El Señor dice que cuando Él vuelva, todo lo que estaba oculto va a quedar a descubierto. Muchos que parecen van a ser desenmascarados. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero a los seguidores fieles, a los que han hecho producir lo que el Señor les ha dado, aquellos que tienen un corazón entregado a Él, aquellos que aman a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. A esos el Señor les dirá bien. En Mateo 25:21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Y los otros, porque nada hay cubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y todo lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. A esos que parecen, el Señor los rechazará y los castigará junto con los impíos. Solamente hay dos clases de personas: los que son del Señor y los que no son del Señor. Así es. Todos somos responsables delante de Dios. Todos hemos recibido lo mismo. El Evangelio es uno. ¿Qué haces con eso? ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué estás haciendo con eso? El Señor espera que tu vida le glorifique. Espera que tu vida sea transformada por el Evangelio. El Señor espera que dé fruto. Y cuando el Señor vuelva, traerá recompensas para los siervos fieles y juicio para el resto. Amén. Amén. Amén.